Hola amigos, esto es la biblioteca, yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a hablar sobre Mesa de Noticias. Este programa nace gracias a una idea de Carlos Montero, que era el creador del programa Telenoche, 60 Minutos, se dedicaba más a los noticieros, y le propuso a Juan Carlos Mesa hacer un programa, un noticiero con humor. Este programa es posterior a Semanario Insólito, que fue el programa como que creó ese formato, pero bueno, al principio trataron de hacer eso, pero el rating no los acompañaba, y recién cuando se dieron cuenta que los chicos se estaban enganchando más con el programa que los adultos, cambiaron el tono y lo volcaron para una cosa más familiar, infantil, y es cuando la rompieron con el rating. El personaje de Juan Carlos Mesa era una derivación del personaje que había hecho en el programa de Tato el año anterior, una especie de gerente, y acá lo amoldan a que sea el dueño, el director de un programa de noticias. Mesa de Noticias tuvo 5 temporadas. Las primeras 4 fueron en Canal 7, en ATC en esa época, que venía de la dictadura, y la última en Canal 13. Y un personaje fundamental en esta historia es Faruk, que rara vez se lo nombra. Era el guionista principal, digamos, lo que hoy llamaríamos showrunner del programa era Mesa, como el autor. Pero el que creaba los gags, el que se la pasaba escribiendo las 24 horas del día, era Faruk. Porque era un programa muy difícil de escribir, porque salía todos los días y tenían que meter un montón de gags. Y ellos sabían que, bueno, vamos a meter 60 gags. Si la pegamos con 30, ya el programa es un éxito. Faruk había trabajado mucho con Mesa y luego de este programa seguiría trabajando con él porque escribirían juntos Brigada Cola. Él venía como de una tradición de humoristas porque era el hijo de Lino Palacios, que por ahí la gente grande lo conoce, los chicos por ahí no, pero bueno, era un dibujante y guionista muy famoso, dibujó muchas de las tapas de Villiquen y creó un personaje que, bueno, en su momento fue muy famoso y llamado Don Fulgencio. Y tenía como un apodo muy raro, Faruk. Lo que pasa es que él prometió que lo primero que escuchara cuando entró a la radio iba a ser su apodo. Y bueno, alguien dijo Faruk, pues estaban hablando de Egipto, y bueno, le quedó Faruk. Pero fue muy exitoso. Escribió, entre otras cosas, programa de Clemente Mundial, que también ahí escribía Dolina. Y bueno, otro de los programas famosos que escribió fue Las Mil y Una de Zapac. Y aparece en el último programa del 86, hace un pequeño cameo. Señor director, Sí. le busca a un tal de señor Faruk. Un tal de señor Faruk. Perdón, señor. ¿Lo conoce usted? Pero ¿cómo lo voy a conocer a un tal de señor Faruk, por favor? Dígale qué pasa. Bueno, por acá, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Faruk, qué maravilla. ¿Tanto tiempo, eh? Pero qué alegría. Años. Pero no, te llamo por teléfono a tu casa y siempre me atiende la gente de producción. Se ve que no te dejan atender ni el teléfono, vos. No, Qué maravilla. Qué alegría de verte, Faruk. Y Cris Morena aparece porque estaba casada con Gustavo Yankelevich, que era el productor de Mesa de Noticias, que después se iría a Canal 11. Cuando se privatiza empezó a llamarse Telefe, y bueno, ahí la llamó para Amigos son los amigos, y luego para Jugate conmigo, y después, bueno, todas las cosas que hizo Rincón de Luz y todas las cosas que hizo después en Telefe. Después estaba Namá Ferreira, que era una modelo de la época, porque la idea era tener a la rubia y a la negra, una especie de dicotomía blanco-negro, y porque tenía un look medio parecido a Grace Jones, que era una cantante de principios de los 80 que fue muy famosa en su momento. Por ahí algunos la recuerdan porque trabaja en La Mira de los Asesinos de James Bond, o en Bumps, creo que acá se llamó El Club de Terror, una película de terror y comedia de los 80 que es medio de culto. Alberto Izar, clásico de la televisión, hacía como atendía un buffet dentro de la redacción, que después fue reemplazado un tiempo en esa época había una propaganda de Águila donde aparecía no digo afroamericano porque no creo que fuera norteamericano, pero bueno, se le decía el negro de Águila. Y bueno, como la propaganda había pegado mucho en su momento,
lo llevaron al programa y estuvo, creo que 1 o 2 temporadas. Como el programa estaba ideado para que tuviera muchas escenas musicales, se buscaron actores que pudieran trabajar bien en comedia y que pudieran cantar. Es por eso que Leticia, la que hacía de esposa de Mesa, venía de un programa llamado Sótano Beat, que ya había terminado hace un montón, pero ella había empezado ahí. Después estaba Silvana Di Lorenzo, que venía de Música en Libertad y Alta Tensión, otros programas de música, donde había conocido a Fernando Bravo, que también aparece en la primera temporada de Mesa de Noticias. Y Gino Reni, que había arrancado en el Club del Clan. Después estaba Edgardo Mesa, que siempre estaba en todos los programas que hacía el hermano, y algunos personajes hacían doble personaje. Por ejemplo, Alberto Fernández de Rosa hacía de Florinda, creo que era la hermana o la prima, no sé, no me acuerdo, si alguien se acuerda, recuérdemelo. Y después había otro actor que después no siguió trabajando, Hugo Daniel Marcos, que hacía de Inocencio, que tenía este personaje Inocencio, hacía así. Cada personaje tenía como su latiguillo. Si no era verbal, era físico. Después en la parte de humor físico estaba Tangarica y Gerardo Bamonde, que Tangarica era como más payaso, como payaso de carpa de circo, y Bamonde era como más mimo, y se nota el tipo de humor que manejaba uno físicamente muy diferente al otro. El elenco fue enorme porque los personajes por ahí no duraban mucho, entonces pasaron gente como Carlos Rotundo, Marisa Carreras, Mónica Gonzaga, Horacio Teicher, Jorge Troiani y muchos más. De hecho, en la segunda temporada aparece Carmen Barbieri y en algunos capítulos apareció el marido en ese momento, Santiago Val, y trabajaba Eleonora Wexler y Verónica Goldstein, que eran 2 nenas que las habían encontrado en el elenco de Annie. Annie, la película de John Huston, tuvo su versión en teatro acá, y porque necesitaban nenas que además de actuar pudieran cantar. En la primera temporada Mesa tenía una suegra, pero después se fue el personaje y lo reemplazaron por una tía, que el personaje lo hizo Beatriz Bonet y tenía el latiguillo que decía qué bochorno. Y también era un programa difícil de hacer porque, a diferencia de No Toca Botón y Hiperhumor y todos los demás programas que repetían los sketches de semana a semana y la situación ya estaba armada, lo único que y el remate también, lo único que había que inventar era más o menos la excusa de esa semana. En cambio esto todos los días era algo nuevo, entonces era mucho más difícil de guionar. Y además tenían invitados famosos, como el programa era uno de los más vistos de la tele, todo el mundo quería aparecer. Incluso apareció Soda Stereo, o bandas como de la época, ¿no?, Los Cosméticos, o incluso Enrique Pinti, que venía de romperla en el teatro con Bote a Pinti. Pase, señor, el doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Tome asiento, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Usted me dirá en qué puedo serle útil. El hígado. El hígado. El hígado urge. Usted sabe que al 7º huevo frito que como, soné. Me vienen unos dolores al costado. Yo nunca en mi vida he tenido nada en el hígado, ni sé dónde queda, pero la verdad, ahora son los huevos fritos, supongo, el hígado. Despreocúpese. Oye, devístase, sáquese todo. No, acá no, por favor. No, delante de ella no. No, mire que yo no soy vergonzoso. No, pero es que ella se impresiona mucho a veces con sí. esto. Por favor, acceso directo, hombre, con cuidado, porque si no se hace un florero con la jeringa. Anda. Sí, el hígado, me dijo, ¿verdad? El hígado, una realmente cosa espantosa. Vamos a... Serénese, que yo Sí, lo sí. oculte... No, déjese el saco. Está bien. No hace falta. Está bien. ¿Sabe qué pasa? Mi problema es que soy diputado nacional. Ah, usted es diputado. Y claro. Ah, caramba. Pensábamos por ahí, claro. Usted es diputado. A veces cuando a usted le rechazan un proyecto... ¿Y de qué se cree que tengo mal el hígado, me quiere decir? Me imagino. Ah, es una lucha infernal. ¿Me permite? Ahora que lo veo a usted, usted sabe que este problema de los falsos médicos me tiene... Es una cosa espantosa. Fíjese que a mi tío lo operó un falso médico, le dejó una tijera adentro. ¿Y le molesta? No, cuando la manda a afilar nomás, pero una cosa terrible. Además, son unos audaces. Usted sabe, un falso médico entró al hospital de donantes y llegó a ser presidente de la cooperadora. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y bueno, cuando le pidieron que donara un miembro, donó al protesorero. Fíjese lo que son.
Cosa espantosa. Doctor, si usted me tolera, yo voy a hacer una cosa. Le voy a extender una receta. ¿Cómo no? Para que usted se sienta realmente aliviado. ¿Le parece? Sí, sí, por supuesto, porque estos temas del hígado... ¿Algún proyecto en el que esté trabajando ahora, doctor? Casualmente, por los falsos médicos. Sí, sí. Voy a presentar un proyecto de ley para que todos los médicos del país tengan que revalidar el título todos los años. Y además ir a la Academia de Medicina cada 2 meses para revalidar el título otra vez, presentar el título. Y porque si no, no se puede. Para terminar con esto de los falsos médicos. Para terminar. Yo digo una cosa, doctor, y no para darle prioridad a cosas más importantes, la ley del divorcio. Es una pavada, que se aguante el divorcio, como se aguantó mi abuela, mi abuelo, como se aguantó mi mamá, mi papá, como yo me aguanto a esa bruja hace 25 años. Es tanto embromar con el divorcio. Sí, sí, pero tenemos también la deuda externa. Ahí... externa, es una pavada. Cuando se debe tanto ya deja de ser un problema, se da cuenta, eso no es tanto. Mire, yo no sé si esas pavadas van a salir o no van a salir, pero esta ley que le digo yo, sale. Póngale la firma que sale. Ay, ¿qué le pasa? el hígado. Del otro lado, animal. Y en el consultorio no me fume, pero qué barbaridad. Y lo que pasó en la segunda temporada fue que en enero, antes de que empezara el programa, se estrena Brigada Explosiva, en la cual había trabajado Alberto Fernández de Rosa y Gino Reni, que hasta ese momento eran personajes importantes en el programa, pero en los títulos estaban entre el montón. Como la película fue un éxito, renegociaron el contrato, entonces es por eso que ahora aparecen como figuras estelares. Aparece Juan Carlos Mesa y después aparecen ellos y después todos los demás. Hablando de Brigada Explosiva, hay algunos videos en el canal sobre la saga. Si te interesa, puedes ir a chequearlos. Leo todos los mensajes. Como tengo código, tienen prioridad los que están suscriptos. Así que si todavía no te suscribiste, es el momento de hacerlo. Bueno, sigamos con Mesa de Noticias. En el 86 se suma Adriana Salguero, que venía de trabajar con Cris Morena en las películas de los Colimbas, que estaban guionadas por Mesa. Entonces Mesa traía mucha gente que había trabajado con él. Y en el verano, Carmen Barbieri y Santiago Val las llamaron a las dos para que conformaran parte del grupo que estuvo en el teatro junto a Anito Artaza. Y lo que mucha gente por ahí no recuerda es que Gianni Lunadei se va de la serie. Se habrá ido en la 3ª o 4ª temporada y lo reemplaza a Javier Portales. Se va porque prefirió, optó, no sé, le convino por alguna razón. Se fue a trabajar con Hugo Midón en Pinocho, que tuvo su temporada teatral, que terminó siendo una película, con Soledad Silveira haciendo de Pinocho. Y en Los Colimbas al ataque hay una escena donde hay un montón de personajes de Mesa de Noticias. En una misma escena están Javier Portales, Cris Morena, Adriana Salgueiro, Tandarica y Gerardo Bamonde. Esa escena se filmó en un set que había quedado de la película The Stalker, que era una película que la productora de Corman filmó en Argentina con Aries. Y como Aries eran los que hacían las películas de Porcel Olmedo, les quedó ese set y dije, ambientemos esto como si fuese un bar, y aparece un cartel que dice Grayskull, aprovechando el éxito de He-Man, todo medio raro, pero en esa escena aparecen varios de Mesa de Noticias. Las aperturas de las primeras temporadas las hizo María Muchastegui, que luego tendría su programa propio de gimnasia, que todo el mundo sabe que dejó de trabajar por, no se sabe si es un mito o es verdad, pero por una flatulencia al aire, y ahí todo el mundo se reiría y no pasaría nada, pero en su momento un pedo acabó con su carrera. La música del programa la hacía Mike Rivas, que era el músico habitual de las películas de Porcel Olmedo, que incluso había hecho la música de los Colimbas. Y los efectos los hacía 31, que hasta el día de hoy sigue haciendo efectos especiales. Y cuando dejan ATC pasan al Canal 13 en la última temporada, pero fue una temporada que ya la gente no vio, que también cambiaron el elenco. Ahí aparece Georgina Barbarosa, Alberto Martín, el Negro Álvarez, e incluso hacen algunas apariciones los Mirachis, querían a volverse muy famosos en la década siguiente. Esto es todo por hoy. Si te gustó, por favor dame un like, suscríbete, dale a la campanita, así te avisa cuando sale el próximo, y nos vemos en la próxima.